2019 empezó con Jair Bolsonaro tomando el mando de Brasil. Nicolás Maduro también había reasumido presidencia ilegítimamente en Venezuela, algo que desató opiniones divididas, controversias, caos político. La controversial This Is America de Childish Gambino había ganado con grabación y canción del año en aquella edición de los Grammy. A ver, la canción data del año 2018, esta de This Is America, pero sabemos que estas galas premian a lo mejor del año anterior. Exacto. Tiene sus repercusiones porque refleja el racismo, clasismo y el libre que hay en Estados Unidos. Seguimos. Super Bowl 53, donde lo único que nos interesa de este lado del mundo es el show de medio tiempo. Hay que ser honestos, el deporte del fútbol americano no lo seguimos mucho. Aquel año decepcionó, ya que se hablaba de un tributo a este legendario episodio de Bob Esponja, la banda de los tontos. Este homenaje, que solo ha durado 13 segundos, un desperdicio total, a mi parecer, ¿no? Continuamos. Green Book, Una amistad sin fronteras, ganó aquel año la estatuilla Mejor Película en los premios Oscar. Y nuevamente la película data del año 2018, pero estas galas premian a lo mejor del año anterior. Que también, ¿no? Toca temas de racismo, de cómo se vivía antes, cómo vivían estos artistas. Lo que han tenido que pasar para llegar a tener el prestigio que tienen hoy. El prestigio, reconocimiento y respeto al final. Respeto. Bonita la película para ver en familia. Interesante. Una buena película. Bizarrap había lanzado su primera music session aquel año. Y bueno, día de hoy es todo un fenómeno musical. ¿Quién no conoce las music sessions de Bizarrap? Creo que no hay nada más que decir. Disney había comprado a Fox por $71.300 millones. Punto elevado. Esto también ha marcado cierta controversia por las predicciones de los Simpsons que hubo en su momento. Los memes, ¿no? Memes de todo lo que se ha hablado y que al final se ha hecho realidad. Gracias al logaritmo de Katie Bowman y mediante una red de telescopios, de 8 telescopios, pudimos presenciar la primera imagen jamás antes vista de un agujero negro. Un logro remarcable para la humanidad. Fue arrestado en la embajada de Ecuador en Londres. Un personaje interesante que hay que hacerle seguimiento. Un descuido durante las obras de restauración había provocado el incendio en la Catedral de Notre Dame, en Francia. Posteriormente se hizo una recaudación de fondos para lo que fue la restauración de este monumento histórico. El Papa Francisco les lavó los pies a 12 reos en conmemoración al Jueves Santo que celebra el cristianismo. De esa te acuerdas. Marvel, de la mano de Disney, nos dio el evento cinematográfico de aquel año. Avengers Endgame. Yo creo que todos nos acordamos de eso, ¿no? Las filas, el hype, ha estado por los cielos y ha superado. Incluso las reacciones en el cine. Todo eso. Google había suspendido aquel año relaciones comerciales con Huawei. Juego de Tronos. La legendaria serie adaptada y producida por HBO, que aquel año estrenó su última temporada. Y bueno, dejó mucho que desear. Bueno, la última temporada como tal no ha decepcionado tanto porque tiene buenos episodios en mi opinión, pero el episodio final, el Liverpool levantó su sexta Champions, en la que para mí fue la final de la Champions League más aburrida de la historia de la competición. Sí. Continuamos. Nayib Bukele tomó el mando de El Salvador, implementando algunas políticas bastante interesantes para replicarlas en algunos países, pero otras ni por asomo. No hay más que decir. Yo creo que también tema aparte. Nayib Bukele. La selección estadounidense femenina de fútbol levantó su cuarta Copa del Mundo. La selección brasilera masculina de fútbol levantó su 9ª Copa América. Se el hasta Jeffrey Epstein. Y esto también ha marcado controversia en su momento y sigue levantando controversias en la actualidad. ¿No? Fallecido en circunstancias bastante sospechosas. Elecciones generales en Bolivia. El innombrable fue reelecto por 4ª vez. Bueno, por suerte, posteriormente renunció debido a la presión social que hemos ejercido la ciudadanía. Gracias a las movilizaciones. A ver, señoras y señores, todos sabemos que ha sido fraude.
Se registró en noviembre el primer caso de un nuevo virus, el SARS-CoV-2, en la ciudad de Wuhan, en China. Ahora en tu camino. Icónica interpretación por parte del colectivo feminista que se había originado en Chile, de Eras tú, no sé si recuerdas, replicado en un total de 42 países a partir de Chile. Se ha ido haciendo viral obviamente, y con un total de 15 adaptaciones lingüísticas. ¿Qué te parece? Wow. Interesante el movimiento feminista. Cómo ha ido creciendo también. La selección española masculina de baloncesto levantó su segunda Copa del Mundo. Lewis Hamilton había ganado su 6º campeonato de pilotos de Fórmula 1, quedando a uno de igualar al legendario Michael Schumacher. Tal vez tú no lo recuerdes tanto, pero en mis tiempos, bueno, cuando yo era niño todavía, ¿no? Tú estabas más pequeño, solíamos ver con el papá. Alberto Fernández tomó el mando de Argentina aquel año. Sekiro, Shadows Die Twice, había ganado como el mejor videojuego de aquel año. Estados Unidos terminó aquel año con un total de 417. 31 de diciembre del año 2019. China le informa a la Organización Mundial de la Salud sobre una nueva enfermedad proveniente de Wuhan. Bueno. Y con incertidumbre pasamos el año 2020. Aquel año empezó relativamente tranquilo. Vamos de lleno. Relativamente. Se estrena Yummy, polémico video musical de Justin Bieber que deja mensajes interesantes de fondo y a la vez polémicos. La OMS informó que la enfermedad proveniente de Wuhan fue causada por un nuevo tipo de coronavirus. 2 días después de este informe, falleció el primer paciente por COVID. A medida que los casos iban en avanzada, el gobierno chino se vio en la obligación de decretar cuarentena en la ciudad de Wuhan, considerada como el epicentro de lo que estaba haciendo el contagio masivo en ese entonces. Y en cuestión de semanas se empezaron a confirmar los primeros casos, algunos en Asia y otros ya en Europa. En medio de todo esto, el legendario basquetbolista Kobe Bryant falleció en un accidente aéreo. Un helicóptero sonado también ese tiempo, a sus 41 años. Super Bowl 54. Shakira y Jennifer López deslumbraron con una actuación que fue simplemente icónica. Billie Eilish se había convertido en la artista más joven en ganar todas las categorías principales de los Grammy aquel año, con tan solo 18 años. Parasite, de origen surcoreano, se convirtió en la primera película de habla no inglesa en ganar aquella edición de los Oscar a Mejor Película. Película que trata de la diferencia de clases sociales y bastante interesante de ver. Se empezaron a reportar los primeros fallecidos por COVID en algunos países europeos. El nuevo virus empezó a propagarse rápidamente por el resto del mundo y ya se veía su llegada a América Latina para marzo de aquel año. Mientras tanto, en Europa, Italia, pionera por obligación, había sido el primer país europeo en decretar el confinamiento total de su población. Días después, la OMS declaró la crisis del nuevo coronavirus como pandemia mundial. Acto seguido, varios países declararon estado de emergencia, cierre de fronteras y cuarentena total. Bueno, lo estamos resumiendo acá como si hubiera pasado al rato todo, pero ha sido en un lapso de tiempito, 3-4 meses que se ha dado todo eso. Varios festivales, conciertos, eventos deportivos, ferias, actividades y otras cosas que involucraban al público se han ido cerrando. Se han ido cancelando y hasta nuevo aviso. Ante ese crecimiento, Estados Unidos había roto relaciones con la OMS. Esto debido a un supuesto encubrimiento del virus originado en China, permitiendo que la enfermedad se expanda al resto del mundo. En respuesta a eso, expertos de la OMS viajaron a Wuhan, China, para descubrir el origen del COVID-19. A raíz de esto, los gigantes farmacéuticos habían comenzado a realizar ensayos de una vacuna contra el COVID. En Lisboa, y sin público presente, eso de no haber público dolía, la verdad. Algo raro, ¿no? Era muy raro para nosotros que somos futboleros. El Bayern Múnich conquistó su 6ª Champions League. En un partido que, si bien ha sido un buen partido, le ha faltado la emoción que le daba a la gente. Exacto, se ha extrañado, se ha echado mucho de menos. Microsoft compró Cinemax Media por $7.500 millones, convirtiéndola en la adquisición más costosa en la industria de los videojuegos. Elecciones generales en Bolivia. Con una posición, pero en la... Bolivia volvió a manos del socialismo.
socialismo contra el que tanto luchamos gran parte de la población, que el año del fraude, ¿no? Para tratar de liberarnos. Pero bueno, en fin, la ambición de algunos terminó sepultando esa esperanza que teníamos los jóvenes. Bueno, ni modo. Falleció la leyenda futbolística Diego Armando Maradona a sus 60 años. Rafael Nadal conquistó su 20º Grand Slam, igualando a su clásico y eterno rival Roger Federer. Se fueron descubriendo y registrando nuevas variantes del SARS-CoV-2, COVID-19. En medio de todo esto, Microsoft y Sony lanzaron nuevas consolas, la Xbox Series X y la Play 5 respectivamente. Lewis Hamilton igualó en campeonatos de Fórmula 1 legendario Michael Schumacher, pero debido a la pandemia hubo una reducción de circuitos de 22 a 17. Bastante icónica la nota, ¿no? Uh-huh. Sí. Bueno, la OMS empezó a validar el uso de la vacuna contra el COVID por parte de algunas empresas farmacéuticas. The Last of Us Parte 2 ganó como el mejor videojuego del año. Juegazo. Es un juegazo. Estados Unidos había terminado aquel año con 610. Bueno,